Gerencia de la internacionalización empresarial. Les damos la bienvenida a la segunda sección del módulo de Humanismo, Sociedad y Ética de la especialización en Gerencia de la internacionalización empresarial. En nuestra segunda sección, Ser humano e intercultural, buscamos promover una visión que posibilite la comprensión del diálogo intercultural como opción de interacción cultural, donde cada expresión antropológica tenga validez y se celebre la diversidad de los pueblos. En este marco, hacemos una apuesta por la convivencia intercultural, donde las personas especiales en gerencia de la internacionalización empresarial tengan una visión holística de la realidad de los pueblos y promuevan perspectivas plurales que favorezcan la multiplicidad de enfoques con relación al desarrollo alternativo. La integración de la diversidad como principio de inclusión social es pilar fundamental para la comprensión de la condición humana desde un paradigma complejo que recupere los saberes ancestrales de las culturas minoritarias en una realidad nacional y global. Para el logro de estos propósitos de aprendizaje, esta sección está estructurada en 3 partes. La primera aborda las temáticas de la diversidad cultural y la interculturalidad. La segunda presenta las epistemologías del buen vivir de los pueblos indígenas y del cimarronaje del pueblo afrodescendiente, como ejemplo de otros conocimientos y formas de vivir. Por último, la tercera parte presenta algunas experiencias de la perspectiva de la interculturalidad en el campo de trabajo de la especialización de la gerencia de la internacionalización empresarial. La Constitución Política de Colombia de 1991, como resultado de las movilizaciones sociales, reconoce y protege la diversidad étnica y racial del país, proveyendo un mandato para la restitución de los derechos violentados a las poblaciones indígenas, afro y rom del país. En este sentido, en esta primera parte de nuestra sección Ser humano intercultural, se introducen los conceptos de diversidad cultural e interculturalidad como marco de análisis en clave de los procesos sociales relacionados con las múltiples diferencias entre culturas. Existen varios modelos sobre la gestión de la diversidad cultural. La asimilación subalterna es un modelo que privilegia la uniformización cultural. Los grupos y las minorías étnicas van a ir adoptando las normas, lenguas, valores y señas de identidad de la sociedad mayoritaria con una paralela pérdida del propio horizonte cultural de origen. El multiculturalismo se utiliza para describir un hecho social. La coexistencia es un mismo espacio social de personas con diferentes horizontes culturales. Asimismo, hace referencia a un proyecto político para la gestión de la diversidad cultural que se ha desarrollado en las últimas décadas en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. La interculturalidad es la propuesta crítica hacia los modelos anteriores que tienen una visión dinámica y abierta de las culturas. Se basa en un proceso de diálogo, negociación y aprendizaje mutuo, tomando conciencia del pasado colonial y del presente imperialista de nuestro horizonte cultural. Es un proceso de adaptación mutua y de creación de una nueva ciudadanía, entendiéndola como una interacción positiva entre personas, grupos o instituciones de culturas diversas a partir de la búsqueda y promoción de relaciones de igualdad, respeto a la diferencia y convivencia social. En el marco de los modelos sobre la gestión de la diversidad cultural a través de la interculturalidad, en esta segunda parte de la sección Ser humano intercultural, conoceremos las epistemologías de América Latina del buen vivir de los pueblos indígenas andinos y del cimarronaje de los pueblos afrodescendientes. El buen vivir corresponde al pensamiento de los pueblos indígenas andinos que desarrolla la filosofía del vivir bien como el resultado de la vida en plenitud, saber vivir en armonía y equilibrio con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto, y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad. Implica primero saber vivir y luego saber convivir. No se puede vivir bien si los demás viven mal o si se daña la madre naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. Desde el buen vivir se evidencia una preocupación por nuestra cultura, indicando que tenemos que detenernos y preguntarnos cómo estamos, porque somos una civilización infeliz y extraordinariamente violenta, siendo una amenaza para nosotros mismos y para el planeta. En cuanto a los pueblos afrodescendientes, el cimarronaje es la resistencia contra la institución de la esclavitud que emerge en el momento de la huida y que luego se consolidaba en los grupos pequeños, los cuales se unían para formar los palenques.
En la medida de lo posible, en estas comunidades se recreaban las sociedades originarias a partir de las memorias colectivas y dependiendo de un contexto que ya no era África, en clara resistencia y oposición a la sociedad que les esclavizaba. El cimarronaje se visibiliza en nuestros días como epistemología afrodescendiente y como práctica política, es decir, configura lo que denomina la filosofía del cimarronaje aplicada a las dinámicas sociales contemporáneas. También es una pedagogía crítica en la que se prevé de la visión de que las cosas pueden ser de otra manera, de que la realidad se puede cambiar y por último, ha sido utilizado como explicación de las movilizaciones políticas y sociales antirracistas. A partir de los conceptos teóricos sobre la interculturalidad y la diversidad cultural, con la presentación de los casos de las epistemologías de los pueblos andinos y afrodescendientes, en este último, aparte de la sección 2, se analizan las relaciones interculturales que se tejen hoy en día en la especialización en gerencia de la internacionalización empresarial. Interculturalidad y gerencia de la internacionalización empresarial. En este sentido, en las actuales dinámicas contemporáneas de la globalización, hacer negocios de forma eficaz con personas de diferentes culturas es un aspecto fundamental para los buenos resultados de las empresas transnacionales y multinacionales. Hoy en día, las interacciones interculturales son algo habitual y demandan conocer información para disminuir el choque cultural y sus consecuencias negativas en las empresas. Por lo tanto, se debe tener un enfoque intercultural para estar al tanto de aspectos culturales como la religión, política, economía, educación, lenguaje, estructura social y sistemas de valores de la otra parte con la que se está haciendo negocios. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.